Hola a todos. ¿Alguna vez os habéis parado a pensar en lo gigante que es el español? Hoy vamos a hacer precisamente eso, un viaje por el mundo para ver dónde se habla y lo más importante, vamos a aprender algo súper práctico, cómo hablar de la gente de todos esos sitios, de sus nacionalidades. Venga, que empezamos. A ver, para que nos hagamos una idea desde el principio, mirad este número. 580 millones. Sí, sí, lo habéis oído bien. Esa es la cantidad de gente que habla español en todo el mundo. Es una auténtica barbaridad, una cifra que ya de por sí nos dice que estamos hablando de una de las grandes ligas. Vale, pero ¿qué significa realmente esa cifra de 580 millones? ¿Es mucho? ¿Es poco? Pues mirad, para ponerlo en contexto, el español es nada más y nada menos que la cuarta lengua más hablada del planeta. Está ahí codo, con pesos pesados como el mandarín, el inglés y el hindi. Y esto no es casualidad, claro, es el resultado de siglos de historia, de expansión y, por supuesto, del crecimiento de toda América Latina. Bueno, y este es el plan de viaje que vamos a seguir. Primero, la foto grande para ver por qué es una lengua global. Luego nos metemos en la hispanosfera, los países donde es oficial. Después, una parte muy curiosa, dónde se habla español sin ser oficial. Y de ahí pasamos a la chicha, a lo práctico, de los lugares a la gente y cómo se forman las nacionalidades. Y para terminar, echaremos un vistazo a lo que le depara el futuro. Tiene buena pinta, ¿eh? Venga, pues vamos a ello. Empezamos por el corazón del mundo hispano. Cuando hablamos de la hispanofonía o la hispanosfera, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues es muy sencillo. Hablamos de ese grupo de 21 países en los que el español es la lengua oficial, la que se usa en el gobierno, en las escuelas, en el día a día. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Mirad el peso demográfico que tiene el español en el continente americano. Es que es brutal. México a la cabeza con casi 134 millones de hablantes. Le siguen Colombia con más de 50, Argentina con más de 46, Perú. Y si os fijáis, en este top 5, el único país europeo es España. Esto nos da una pista clarísima de dónde está el verdadero motor del idioma hoy en día. Pero claro, la cosa no se queda solo en esos 5. La lista oficial de los 21 países es larguísima y súper diversa. Pensad en Chile con sus paisajes increíbles, Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay. Y aquí viene un dato que a mucha gente le sorprende, y es que el español también es lengua oficial en un país de África. Sí, sí, en África, Guinea Ecuatorial. Esto demuestra que su huella es de verdad global, que ha cruzado continentes. Vale, ya hemos visto un club oficial, pero, y esto es lo fascinante, la historia del español va mucho más allá de esas fronteras. Ahora vamos a ver a esos lugares donde el idioma no solo sobrevive, sino que prospera y crece con una fuerza increíble sin ser lengua oficial. Y el ejemplo más alucinante, sin duda, es el de Estados Unidos. Las cifras son para caerse de espaldas. Casi 60 millones de personas hablan español allí. Es que es la segunda lengua del país, por delante de cualquier otra. De hecho, y este dato es tremendo, hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en la propia España. Pone las cosas en perspectiva, ¿verdad? Y mirad qué curioso, porque el destivo de una lengua puede ser muy diferente según donde caiga. Aquí tenemos dos ejemplos que son la noche y el día. Por un lado, Brasil. Está rodeado de países que hablan español, así que es lógico que sea la lengua extranjera que más se estudia, después del inglés. Hay hasta una ley que promueve su enseñanza. Y en el otro extremo, Filipinas. Allí el español fue lengua oficial durante siglos, pero tras el dominio de Estados Unidos, el inglés se impuso y el español fue perdiendo terreno hasta casi desaparecer. Aunque, ojo, queda un eco en una lengua criolla llamada chabacano. Dos caras de la misma moneda. Muy bien, ya hemos viajado por el mundo, hemos visto mapas, cifras, pero ahora toca cambiar el chip. Vamos a pasar de la geografía a la gramática. La pregunta es, si ya sabemos dónde están los países, ¿cómo llamamos a la gente que vive en ellos? ¿Cómo hablamos de su origen? Pues para eso tenemos una palabra clave, una que hay que apuntar: gentilicio. Suena un poco técnico, pero es súper fácil. Un gentilicio no es más que la palabra que usamos para decir de dónde es una persona. Por ejemplo, si alguien es de España, su gentilicio es español. Si es de Colombia, colombiana. Así de simple. Pero, aquí viene el pero. Como decía un sabio de la lengua española, Julio Casares, hay que desconfiar de los sufijos. Y tenía toda la razón, porque, aunque la idea es simple, formar la palabra correcta, a veces tiene su truco. No siempre es tan obvio como parece. Así que, al lío, ha llegado el momento de arremangarse y entrar en la parte práctica. Vamos a ver que, aunque parezca un lío, en realidad podemos simplificarlo todo con 3 reglas muy sencillas para empezar. Con estas 3 reglas ya tendremos casi todo el trabajo hecho. A ver, atentos, que esto es lo importante. Son 3 reglas de oro. La primera, si el gentilicio masculino termina en O, para formar el femenino solo tenemos que cambiar esa O por una A.
Por ejemplo, mexicano se convierte en mexicana. Fácil, ¿no? La segunda regla. Si el masculino acaba en consonante, como español, para el femenino le añadimos una A al final, española. Y la tercera regla, la de los unisex. Si el adjetivo acaba en E, como canadiense, o en I, como marroquí, se queda igual para los dos géneros, un hombre canadiense, una mujer canadiense. ¡Listo! Y con esta tabla lo vamos a ver todo cristalino. Mirad qué bien se ven los patrones. Para la primera regla, la de la O, de Italia tenemos italiano e italiana. De Rusia, ruso y rusa. De China, chino y china. ¿Veis? Siempre igual. Ahora, la segunda regla, la de la consonante. De Japón, el masculino es japonés, pues el femenino, japonesa. De Alemania, alemán y alemana. De Francia, francés y francesa. Y por último, los unisex. De Canadá, canadiense, sirve para chico y para chica. De Estados Unidos, estadounidense. Y de Marruecos, marroquí. Una vez que le pillas el truco, es bastante lógico. Pero es que el español no se queda ahí. Es súper creativo con esto de los sufijos. Hay un montón de terminaciones diferentes. Por ejemplo, la terminación ano o ana, que la usamos para países tan lejanos como Australia, australiano, o Corea del Sur, surcoreano. O la terminación eño o eña, como en hondureño. La terminación es o esa es súper común, sobre todo para países europeos, portugués, danés. Luego está ino o ina para argentino o filipino. Y tenemos más, como o a para griego, suizo, sueco. Incluso algunos unisex más, como belga o iraquí. Ojo, y luego hay casos un poco particulares como chileno, turco o nicaragüense. Como veis, hay una variedad enorme, y eso es parte de la riqueza del idioma. Bueno, y ya para ir terminando, vamos a levantar la vista del mapa y de la gramática y a mirar hacia el horizonte. Porque, ¿qué le espera al español en el futuro? Pues todo indica que su viaje no ha hecho más que empezar y que su papel en el mundo va a ser cada vez más y más importante. Y es que una cosa es dónde es oficial y otra es el interés que despierta. Y ahí el español tiene un poder blando que es innegable. El número de gente que quiere aprender español se está disparando en lugares que a priori no tendrían por qué. Estamos hablando de Brasil, por supuesto, pero también de Marruecos, de Suecia e incluso de Japón. Cada vez más gente elige el español como una ventana al mundo. Así que, con todo este crecimiento, con todo este interés, la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué podemos esperar del español en las próximas décadas? ¿Hacia dónde va? Pues la respuesta es, cuanto menos, espectacular. Hay proyecciones demográficas que sugieren, y esto es muy fuerte, que para el año 2045 el español podría llegar a ser la lengua más hablada del mundo. Es un recordatorio increíble de que no estamos hablando de una lengua del pasado, sino de una lengua viva en plena expansión. Una lengua que conecta no solo países, sino también futuros. You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.